¿Cómo está el barómetro? Pues, Antonio, Javier, le estamos ¿cómo está? preguntando a nuestros Venga. espectadores por ese regreso de Pedro Sánchez, al que a pocos habrá sorprendido porque ya se esperaba. Y ahora mismo, bueno, vamos a recordar la pregunta que no se puede ver ahí. Lo que le estamos preguntando a ustedes es si creen que va a bloquear a España el regreso de Pedro Sánchez al Partido Socialista, y un 57% dice que sí, frente a un 43% que dice que no. Luego hablaremos detenidamente sobre esto, pero antes, reacciones en el mundo a esas decisiones que está tomando Donald Trump en materia de inmigración, ya sea con el anunciado muro que pretende construir en la frontera mexicana o decretando la prohibición, por ejemplo, de entrada en Estados Unidos a ciudadanos refugiados e inmigrantes de países árabes como Siria, Irak, Irán, Somalia, Sudán o Libia. Algunos incluso regresaban a Estados Unidos justo, donde ya residían, justo durante, momentos después de la firma del decreto por parte de Trump. Les cogió a bordo de los aviones en los que volaban. Jueces y fiscales norteamericanos cuestionan esa medida, cuestionan la legalidad de la decisión desde el punto de vista jurídico y constitucional, mientras sectores políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, están protestando contra las mismas dentro y fuera de Estados Unidos. Vieto Rubido, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿Cómo veis este tema? Hombre, a mí me parece que Donald Trump está cumpliendo las peores expectativas que teníamos con él, ¿no? Siempre se decía que probablemente cuando llegase al poder, como ocurre tantas veces, el poder modera, pero las primeras medidas que ha tomado Donald Trump son francamente muy negativas. Van contra la libertad de algo que estaba consagrado en el mundo desarrollado, que es la libertad de las personas, de movimiento de las personas, y yo creo que no son buenas noticias las que llegan de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en democracia, es decir, es un país donde, precisamente porque es el país probablemente donde la democracia tiene más calidad, pues un señor como el señor Donald Trump ha llegado, a pesar de no estar en el aparato de ningún partido, ha llegado a presidente del gobierno. Eso tiene mucho que ver con que es un país que tiene más calidad democrática que otros. Ahora, como consecuencia de eso, este señor, pues supongo que habrá contrapesos en la sociedad norteamericana, pero a mí lo que más me preocupa de lo que está haciendo Donald Trump, aparte de que es un error para la economía norteamericana, tanto el proteccionismo como el cierre de las fronteras, es el problema que le está poniendo ya no solo a México, sino a toda Iberoamérica. Claro. Ese muro no es con México, es con toda Iberoamérica. Pero hay que darse cuenta de que esto no es exclusivo de los Estados Unidos. Esto tiene que ver con un movimiento del populismo en todo el mundo que tiene un problema de raíces muy profundas y que probablemente tiene que ver con una transformación de la industria a través de la robótica, el papel que juega Internet, las redes sociales, el papel distinto de los medios de comunicación, y como consecuencia de todo esto y de un nivel de expectativas de la ciudadanía, es un asunto muy complejo que afecta a todo el mundo desarrollado. Por eso están triunfando los nacionalismos. Después de la crisis del 29, del siglo XX, hubo un boom de los nacionalismos que acabó en tragedia, y nuevamente, después de una de las crisis más agudas, que es la crisis económica del 2008, tenemos al populismo de izquierdas y al populismo de derechas. Y, en fin, tenemos un problema en el mundo, salvo que haya la capacidad, y ahí es donde yo me fío y confío en esa parte de la sociedad norteamericana que actúa de contrapeso para no permitir que un presidente como el señor Trump acabe llevando a su país al abismo. Es cierto que hay que esperar todavía, estamos en su primera semana, pero la primera semana no augura nada bueno. Obama, a esta hora, es una de las noticias que mandan en todas las ediciones digitales de los periódicos, alerta de que los valores de Estados Unidos están en peligro con Trump. En el Reino Unido hay ha habido manifestaciones hoy y hay hasta más de 1,5 millones de firmas en el Parlamento británico pidiendo que se cancele la visita de Trump a Gran Bretaña. Theresa May, sin embargo, la primera ministra, mantiene esa visita pese al aluvión de críticas. Ha habido un montón de diplomáticos también que han sido críticos con la decisión que ha tomado el señor Trump. La Casa Blanca ha arremetido contra ellos, echando más leña al fuego. El propio senador McCain, en fin, que es un republicano muy consistente, que fue candidato, lo ha dicho abiertamente. Es más, ahora, ha habido más enfrentamiento republicanos. Trump contra el mundo. Vamos a ver, yo creo que ha habido una encuesta, yo creo que la ha publicado la Fox hoy, que hacía referencia a que
48% de los norteamericanos, de los estadounidenses, estaban a favor de esta medida. ¿Cuánto, perdón? El 48%. 48%. De la medida de prohibir la entrada. De prohibir la entrada. Países. Ahora sorprende, María, que sin embargo deje pasar a la gente entonces de Arabia Saudí, que deje de pasar. Es una discriminación. Podríamos pensar que el 52% contrario está en contra. No, es que el 42%, solo el 42% estaría en contra de esta medida. De que efectivamente. Y entonces los republicanos, hay una parte importante de los republicanos que están explicándolo como que lo que ha hecho Trump es dar al pause, es decir, para realizar un escrutinio de todos los procesos de entrada. Y hacer un sondeo de opinión también en el país, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco lo que se está trasladando. Cuando hablamos del Reino Unido y del 1,5 millones de firmas que se estaba recogiendo precisamente por la visita de Trump, es que es un poco de broma, porque es que el Reino Unido, el afirmativo al Brexit, la salida de la Unión Europea del Reino Unido se basa fundamentalmente en el rechazo que hay a la inmigración. Entonces yo lo que creo es que el mundo está francamente loco. Estamos en estos primeros momentos y vamos a ver cómo al final cómo se mueven las fuerzas en el Partido Republicano, que es lo que al final va a determinar. A mí lo que me gustaría saber es qué respuesta en conjunto va a tomar la Unión Europea ante esto. Yo creo que el problema con el que nos encontramos es que desde la Unión Europea no va a ser posible dar una respuesta conjunta. Es decir, uno de los miedos que se tiene dentro de la Comisión Europea es precisamente la división de opiniones que va a ser ante estas medidas que se están tomando, y que incluso el tomar una postura común pueda ser una fisura dentro de los 28 todavía países que forman la Unión Europea. Pero yo es que además creo que la Unión Europea, desde aquí, que estamos también oyendo bastantes voces en contra de estas medidas, no sé hasta qué punto tenemos la fuerza moral para poderle rebatir ese tipo de decisiones. Aquí hemos tenido una situación con sus matices de diferencia, que ahora explicaré, de una serie de muros que se han levantado en la zona de Hungría o en otros, o en Grecia, por ejemplo, donde se han parado la entrada de refugiados para que subieran hacia el norte de Europa, y por tanto, y además estamos generando una serie de movimientos, intrínsecamente están naciendo movimientos, como han dicho ya, populistas, que precisamente están refrendando este tipo de posturas. Por lo tanto, llegar a una respuesta común dentro de la Unión Europea lo veo complicado. Y por último decir que es que toda esta política de Trump se basa precisamente en las mentiras que constantemente está vendiendo, y que es una de las características del populismo exacerbado de este señor. Cuando se habla de que los inmigrantes son los que han quitado el trabajo, los que pueden quitar el trabajo a los americanos, no se da cuenta de que, por ejemplo, hay 6 millones de trabajos que precisamente son gracias o dependen precisamente en Norteamérica de México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el matiz que quería decir es que sí que hay una diferencia principal, que quizás es lo que nos diferencia con lo que está ocurriendo en Europa, y es que él ha considerado que todo el que llega de determinados países ya en sí es terrorista. Es terrorista. Claro. Yo considero, o sea, es un terrorista, lo ha catalogado como tal. Aquí hay un problema, es verdad, de absorción de refugiados, de que no se están tomando las medidas, pero en ningún momento se les está catalogando como potenciales terroristas. Yo creo que es una diferencia importante. A mí me gustaría introducir algunos elementos para la reflexión. A mí no me gusta Donald Trump, primera consideración, pero lo que no me gusta es el cinismo, no lo digo por ti, lo digo por el cinismo que estoy escuchando en declaraciones de dirigentes europeos y de dirigentes en otros países del mundo. Donald Trump no ha engañado a nadie. Lo que ha hecho en los 10 primeros días de presidente lo anunció de manera reiterada en la campaña electoral. Sí. Segunda consideración, en otra encuesta, citabas tú una, María, el 57% de los americanos estaba a favor de estas medidas y un 10% decía no sé, no contesto. ¿De acuerdo? Europa ha hecho exactamente lo mismo con la aquiescencia de los gobiernos de los 27 entonces, no eran menos, con Rumanía. Cuando se aprobó la entrada de Rumanía en la Unión Europea, se estableció un blindaje para que la población rumana no pudiera deambular libremente durante un tiempo por la Unión Europea. Nos llevamos las manos a la cabeza ahora desde las cancillerías europeas, y Angela Merkel la primera. Por cierto, le alabo el gusto a Mariano Rajoy porque de momento mantiene un prudente silencio. Y una última consideración, esto que está haciendo Estados Unidos, que a mí no me gusta, se podía haber hecho de una manera menos chapucera, por ejemplo con las tarjetas verdes, que ha dejado a la gente bloqueada, esto mismo que está haciendo Estados Unidos, pero corregido y aumentado, lo está haciendo Australia y otros países en el mundo. Entonces, pongamos
este debate en su justo término. No es bueno lo que está pasando, genera mucho ruido y mucha zozobra. ¿Por qué es Trump? Es posible, porque es Trump y porque además a Trump, que a mí nunca me cayó bien, insisto, y nunca le he defendido, y no creo que le vaya a defender, desde que era candidato tuvo una campaña mediática en contra en Estados Unidos y en el resto del mundo, orquestada por a quien le interesaba que no fuera el candidato que al final fue. Bueno, y esas cosas deberían hacernos reflexionar sobre el grado de cinismo que aplicamos en Occidente sobre determinadas cuestiones. Yo, más allá de cinismos o no cinismos, que yo creo que es verdad que hay mucho cinismo cuando se analizan estas cuestiones desde una perspectiva, digamos, neutra o pura, ¿no? Pero, primero, creo que lo que acabas de decir, hay una parte que no es verdad. Yo creo que Donald Trump ha engañado a todo el mundo. Y esto lo dijo en campaña. Espera, lo que me refiero a que ha hecho una campaña electoral basada permanentemente en mentiras a través de las redes sociales, en contar historias que eran falsas, como que Obama no había nacido en Estados Unidos. Es decir, el personaje ha hecho una campaña, digamos, que no es exactamente un dechado de virtudes democráticas. En segundo lugar, creo que tienen razón los que opinan, porque analizar las contradicciones de Europa nos podemos tener aquí toda la noche. Yo creo que ahora lo que toca es analizar o valorar lo que está haciendo él dentro. Y a mí me parece que, como ha dicho Obama hoy un editorial de New York Times, Washington Post, lo que está haciendo es una afrenta a los valores constitucionales norteamericanos, este señor. Eso es así de sencillo. Y luego esta última medida de la lista de países a los que les va a impedir la entrada, es una arbitrariedad. Sí. Es una arbitrariedad porque, si os acordáis, de los 19 terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas, 11 eran saudíes, 4 eran de Emiratos. Ni Emiratos ni Arabia Saudí están en esa lista. ¿A qué está jugando este señor? Y esa es una pregunta que dejo en el aire porque esa es la que es complicada de responder, porque abriríamos, por ejemplo, la vertiente de las coincidencias. Las coincidencias no ya ideológicas, sino estratégicas, por ejemplo, con Putin. Y eso es otra historia. Chani Vieto, un momentito, dejadme que hagamos una pausa y retomaremos el debate porque se ha colado también en España, por supuesto, de las declaraciones, no sé si desafortunadas, de la señora Carmena, para Esperanza Aguirre sí, desde luego, comparando a Trump con Hitler, nada más y nada menos. Y eso también podemos comentarlo enseguida. Pero antes... Con las polémicas medidas de Donald Trump, ¿cambiarán las relaciones entre España y Estados Unidos? Creo que es compatible tener las mejores relaciones con la nueva administración norteamericana y al mismo tiempo seguir defendiendo nuestras convicciones y nuestros principios. Tras las incendiarias declaraciones del ex senador de Esquerra, el PP exige explicaciones. Los hechos conocidos son suficientemente graves como para que se den cumplidas respuestas en el Parlamento de Cataluña. Y pide responsabilidad a la oposición. Nosotros no queremos presionar a ningún partido, pero sí que queremos recordar que estos presupuestos son muy importantes. Todo esto a menos de 2 semanas del próximo Congreso Nacional de los Populares. Esta noche lo analizamos con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, en El Cascabel. Pablo Casado, que ya nos acompaña hoy en El Cascabel. Buenas noches, Pablo. Buenas Bienvenido. noches, Antonio. Bueno, antes de nada, teníamos pendiente algo sobre Trump, porque Trump, Chani, Vieto, que habéis pedido la palabra, se ha colado también en el debate patrio. Carmena ha comparado al nuevo inquilino de la Casa Blanca con Hitler y le ha respondido Esperanza Aguirre en estos términos. Oigan a una y a otra. Todos sabemos que es un gobierno legítimamente nombrado, apoyado con un número importantísimo de ciudadanos norteamericanos. Pero quiero tener presente que en el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos por un gobierno que también fue inicialmente, desde un primer momento, apoyado por muchos de esos conciudadanos. Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios, de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas de sus derechos, que les eliminaron, etcétera. A mí me parece que podrá gustar o no gustar el presidente Trump. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Pero que pretendamos darle lecciones de democracia desde Europa, donde han nacido los peores totalitarismos de la historia, el nazi y el comunista, el que tanto gusta al señor Sánchez Mato, me parece absoluta y totalmente rechazable. Eso respondía Esperanza Aguirre hoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se ha pasado 3 pueblos, Carmena, comparando a Trump con Hitler, Chani? Pues sí. Vamos. Es que no
es que me parece una estupidez. Te quiero decir que esto es montar un debate... Mira, el problema Trump es un problema mundial y yo creo que va a afectar al conjunto del mundo y lo está afectando ya. Y a mí no es que me guste o no. A mí me parece un auténtico peligro mundial el señor Trump hoy, en sus primeras decisiones. La primera, quizás una cosa muy personal, me impacta mucho el matonismo con México, ¿no? Y creo honradamente que el gobierno español tenía que defender a México. Y de vez en cuando hay que echar un... Y entiendo que las relaciones con la Casa Blanca tienen que ser... Porque el que esté Trump, no se puede olvidar que una cosa es Trump y otra cosa es Estados Unidos, aunque él lo gobierne. No se pueden hacer bobadas como aquella de ahora no me levanto delante de la bandera. No. Pero yo creo que dentro de eso, un país como España, que tiene que tener unos lazos y debe mantenerlos con nuestra comunidad de lengua y de cultura, tiene que defender a México, porque Trump a México lo está tratando como un matón de frontera, en todos los sentidos, incluso intentando arruinarlo económicamente. No solo le pone una valla, sino que no deja que vayan nadie a empresas. Pero el debate que había antes a mí me parece que es ahora el clave, ¿no? Mirad, vamos a ver. En esto del populismo y las fronteras es que hay dos populismos, absolutamente. Uno que es, no hagamos fronteras. Perdona, aquí lo oigo, en España. Dicen, hombre, vamos a quitar la valla y tal, no. Y los otros dicen, frontera absoluta y muro. Bien. Es muy difícil, como en casi todas las cosas, el mantener en estos tiempos que corren, donde es que hay populismos de derechas, teóricamente, y de extrema izquierda, y de extrema derecha y de extrema izquierda, pero son dos populismos. Y lo que suele quedar ahí aplastado es la racionalidad, porque fronteras tiene que haber, ponéis ejemplos, pues claro. Y luego otro elemento, una cosa son refugiados y otra cosa son emigrantes. Y aquí estamos mezclando absolutamente todo. Un refugiado es un señor que está huyendo de una guerra, de un genocidio, etcétera, que se supone que en algún momento volverá. Y otra cosa son millones, cientos de millones de personas que quieren salir de unos países en una mala situación y llegar a otros donde hay mucha mayor riqueza. Caso de Europa. Pero claro, ¿puede Europa aguantar y absorber 200 millones de migrantes? No, es una evidencia. Entonces, delante de eso, no cabe la demagogia, ni Trump, pero tampoco de Podemos, para que nos entendamos. Y yo lo que digo es que es hora de que en todos estos temas tengamos algo o recuperemos alguna cosa que es la templanza, la prudencia, el sentido común, que parecen haber quedado desterradas en la vida política española, europea y mundial. Porque a mí el problema del señor Trump es que estos populismos pueden acabar, por un lado, con una guerra económica mundial, con un empobrecimiento de todos los países, haciéndonos polvo a nosotros, a México y, por supuesto, a los propios estadounidenses. Y luego hay valores. Y yo estoy en los valores de la libertad ante todo. Bueno, venga, Vito, vamos a cerrar el tema para no alargarme. Si quiere decir algo de la señora Carmena y lo que respondía Aguirre. Casi el 90% de la exposición de Chani, porque efectivamente yo creo que no hay que confundir refugiados con emigrantes, etcétera. Yo lo único que quería decir es que efectivamente los valores que han impulsado y que han movido y que han hecho progresar a los Estados Unidos están ahora mismo puestos en cuestión por el señor Trump. Y yo vuelvo a mi primera intervención. Ojo que esto no es exclusivo del señor Trump. Hay movimientos por la extrema izquierda y hay movimientos por la extrema derecha. La señora Carmena representa la extrema izquierda en este país. Decir lo que ha dicho es de una temeridad tremenda y además, ya si nos ponemos a eso, pues entonces es que, claro, nos lleva a que podamos comparar con Stalin y con Lenin y con el gran genocida Mao Zedong, que se llevó por delante 60 millones de chinos en eso. Pero no vamos a entrar ahí. Curiosamente no fue votado democráticamente el señor Mao Zedong, pero yo no quiero entrar ahí. Yo lo que quiero es dar dos datos muy importantes. En el mundo
Cada año se mueven 16 millones de personas buscando un acomodo mejor. Los países desarrollados tienen que ayudarle a los países no desarrollados a que tengan unos niveles de bienestar para que la gente no se mueva. Hay 16 millones de personas que se mueven de fronteras y no lo vamos a poder parar. No lo vamos a poder parar. Una de las fronteras más frágiles es la que tenemos España con el norte de África, en todo el globo terráqueo, pero la frontera que más movimiento tiene y que, dicho sea de paso, le ha supuesto una gran ventaja económica a los Estados Unidos es la frontera entre México y los Estados Unidos. Por tanto, este hiperproteccionismo es un error. Es cierto que probablemente la globalización necesita correcciones, es probablemente cierto, pero a mí me parece que en este momento los excesos de Donald Trump, más allá que, como dicen quienes lo conocen, que es muy dado a llevar la situación a un límite para después situarse en la mitad del camino, que es muy de su estilo como viejo empresario inmobiliario que le gustaba empezar ofreciendo 10 por un solar para acabar pagando 100. Es probable que a lo mejor esté haciendo eso, pero en todo caso el problema más gordo que tiene el mundo, que es la pobreza de una parte del mundo, el mundo desarrollado la tiene que ayudar a corregirla. Bueno, vamos a ver, Javier, precisamente, cerramos el debate Trump de momento con el boicot, que por cierto se está ahora mismo impulsando en las redes sociales contra sus empresas o empresas que de alguna forma han colaborado con Trump. Hasta ese extremo se ha llegado, pero centenares de empresas que podrían haber colaborado y otras del propio Trump, esas inmobiliarias que citaba Beito, y se pide un boicot absoluto a estas empresas. Así es, Antonio. Ha salido una aplicación, tanto para iPhone como para Android, que se llama Boicot a Trump, que vamos a ver ahora mismo. Este es el logo y que la gente se puede encontrar en iTunes, como vamos a poder ver ahora, en la que se recogen 250 empresas que le han ido apoyando durante toda su campaña o en su programa El Aprendiz, que era un programa en el que 18 empresarios competían por dirigir una de las empresas de Donald Trump. Pero, ¿cómo es esta aplicación? Vamos a verlo ahora mismo. Por ejemplo, aquí te sale un listado de empresas entre las que se encuentra Pepsi, McDonald's, Samsung, muchas de las que conocemos. Das a clicar para entrar a ver una de ellas y a continuación te sale el motivo por el que hay que boicotear a esta empresa. Por ejemplo, a Pepsi dicen, porque es el patrocinador del Aprendiz durante 2011 y continuó patrocinando el programa a pesar de que Donald Trump liderase la campaña contra el lugar de nacimiento de Obama. Tremendo, vamos. Algo que yo creo que diga eso, la estupidez yo creo que eso esto es lo mismo que hace no me gusta nada el logo, porque ese logo tiene connotaciones que no tienen nada que ver con la libertad, precisamente. Ese logo tiene... Está claro, y en segundo lugar, a mí me parece que el una puño tontería. dice mucho, es decir, aprovechar que Trump está metido en este lío para empezar a boicotear a Pepsi, a McDonald's, a no sé qué, me parece... Pero además, es que es lo mismo. Es decir, los que quieren boicotear, que cada vez que se habla de un boicote, los que quieren boicotear hacen lo mismo que Donald Trump. De boicotear, lo mismo. No, pero vamos a ver, es que a lo mejor, independientemente de quién esté liderando esta campaña, vamos a dejar eso aparte. A mí me están llegando por otros medios formas de boicotear las empresas americanas. Es que vamos a ver, la ciudadanía también tiene medios para poder protestar frente a determinadas medidas que considere injustas. Pero es que no sé por qué se tiene que poner en tela de juicio para eso está la libertad de expresión, el derecho de manifestación y el derecho de manifestación. No, pero es una estupidez. Vamos a ver, que lo están una ejerciendo estupidez. en Estados Unidos. Este señor está boicoteando y está cerrando y quiere cerrar quiere que ninguna empresa de Estados Unidos se sitúe fuera de sus fronteras y que todo se produzca dentro. Eso es una forma de boicoteo al resto de los países. Es decir, no se va a dejar que se instalen empresas externas y las suyas tienen que producir ahí. Bueno, pues vamos a ver, en parte. No, pero vamos a ver. Sí, pero es que cuando lo hacen los ciudadanos, nos parece una solemne estupidez y yo no lo veo así. Es decir, cuando decimos que un ciudadano puede actuar a nivel cercano dentro de las proximidades en las que pueda actuar, pues a lo mejor es una forma de protesta y yo creo que es tan legítima como cualquier otra. Mira, y no me sienta bien. Vamos a tener multitud de ocasiones en las que vamos a exasperarnos con medidas que tome Donald Trump. Pero podemos estar muy tranquilos por una razón, al margen de las preocupaciones que expresaba Beito, Chani y compañía. En Estados Unidos funciona los pesos y contrapesos, funciona el control judicial. Ya ha empezado, ya ha empezado y de hecho la primera jueza ha sido de Nueva York y 13 fiscales más. Y al final cuando uno es muy torpe, perdóname Antonio, termino enseguida, cuando uno es muy torpe y produce órdenes ejecutivas tan chapuceras como estas que vulneran o podrían vulnerar la Constitución, está abocado a medio plazo a un impeachment.
Bueno. Brevemente sobre esto. No, yo quería decir que la libertad, por supuesto, es decir, cada uno puede hacer en su esfera personal lo que quiera, pero la misma libertad nos lleva a muchos a decir, ojo, con esta especie de campañas de boicot a empresas que legítimamente están desarrollando y que además no son cómplices de nada. Es decir, de repente, si queremos, cogemos ahora el iPhone, que lo hace Apple, y lo tiramos al mar en un gesto de solidaridad. Pero me temo que no lo va a hacer nadie. Empezando por la extrema izquierda, que les encanta Apple. Ya empezaron con este tema con el vestido de la primera dama. Sí. Cuando lo vistió Ralph Lauren. Se dijo que nadie iba a vestir a la primera dama y Ralph Lauren en una Lo dejamos ya. Por Dios, que estamos fuera de tiempo. De expectativas de la ciudadanía. Es un asunto muy complejo que afecta a todo el mundo desarrollado. Por eso están triunfando los nacionalismos. Después de la crisis del 29, del siglo XX, hubo un boom de los nacionalismos que acabó en tragedia. Y nuevamente, después de una de las crisis más agudas, que es la crisis económica del 2008, tenemos al populismo de izquierdas y al populismo de derechas. Y, en fin, tenemos un problema en el mundo, salvo que haya la capacidad, y ahí es donde yo me fío y confío en esa parte de la sociedad norteamericana que actúa de contrapeso para no permitir que un presidente, siendo Donald Trump, aparte de que es un error para la economía norteamericana, tanto el proteccionismo como el cierre de las fronteras, es el problema que le está poniendo ya no solo a México, sino a toda Iberoamérica. Claro. Ese muro no es con México, es con toda Iberoamérica. Pero hay que darse cuenta de que esto no es exclusivo de los Estados Unidos. Esto tiene que ver con un movimiento del populismo en todo el mundo que tiene un problema de raíces muy profundas y que probablemente tiene que ver con una transformación de la industria a través de la robótica, el papel que juega Internet, las redes sociales, el papel distinto de los medios de comunicación, y como consecuencia de todo esto y de un nivel... ¿Cómo está el barómetro? Pues, Antonio, le estamos preguntando a nuestros espectadores por ese regreso de Pedro Sánchez, al que a pocos habrá sorprendido porque ya se esperaba, y ahora mismo vamos a recordar la pregunta que no se puede ver ahí. Lo que le estamos preguntando a ustedes es si creen que va a bloquear a España el regreso de Pedro Sánchez al Partido Socialista, y un 57% dice que sí, frente a un 43% que dice que no. Luego hablaremos detenidamente sobre esto, pero antes, reacciones en el mundo a esas decisiones que está tomando Donald Trump en materia de inmigración, ya sea con el anunciado muro que pretende construir en la frontera mexicana, o decretando la prohibición, por ejemplo, de entrada en Estados Unidos a ciudadanos refugiados e inmigrantes de países árabes como Siria, Irak, Irán, Somalia, Sudán o Libia. Algunos incluso regresaban a Estados Unidos justo... van contra la libertad de algo que estaba consagrado en el mundo desarrollado, que es la libertad de las personas, de movimiento de las personas, y yo creo que no son buenas noticias las que llegan de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en democracia, es decir, es un país donde, precisamente porque es el país probablemente donde la democracia tiene más calidad, pues un señor como el señor Donald Trump ha llegado, a pesar de no estar en el aparato de ningún partido, ha llegado a presidente del gobierno. Eso tiene mucho que ver con que es un país que tiene más calidad democrática que otros. Ahora, como consecuencia de eso, este señor, pues supongo que habrá contrapesos en la sociedad norteamericana, pero a mí lo que más me preocupa de lo que está... donde ya residían, justo durante, un momento después de la firma del decreto por parte de Trump. Les cogió a bordo de los aviones en los que volaban. Jueces y fiscales norteamericanos cuestionan esa medida, cuestionan la legalidad de la decisión desde el punto de vista jurídico y constitucional, mientras sectores políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, están protestando contra las mismas dentro y fuera de Estados Unidos. Víctor Rubido, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿Cómo veis este tema? Hombre, a mí me parece que Donald Trump está cumpliendo las peores expectativas que teníamos con él, ¿no? Siempre se decía que probablemente cuando llegase al poder, como ocurre tantas veces, el poder modera, pero las primeras medidas que ha tomado Donald Trump son francamente muy negativas.